Mi padre, Adrián, era relojero. Solía contarme historias sobre el tiempo, sobre los primeros llamados que soñaba con realizar. Me contaba cómo era la vida antes de los conectores. Solía decirme que el tiempo es solamente una ilusión, algo que la mente humana diseña para poder soportar mejor su propio envejecimiento. La sombra acechante de la muerte. Me decía que de esa forma, contándolo, cuantificándolo, la agonía diaria que llamamos vida era mucho más soportable, más llevadera. Yo nunca le creí del todo. Su sueño era algún día hacer una diferencia, crear algo mejor, poder reparar todo, cualquier error, en un instante. Accidente de tránsito en Villarino y Madero. La víctima, una chica de aproximadamente 20 años. Tiempo de muerte, 17:51. Señorita, le voy a pedir que la próxima vez tenga un poco más de cuidado, ¿sí? Sí. Disculpe. Gracias. Perfecto. Buen día, María. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, gracias. María, dígale que pase, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Garay, le presento a Ana Medina, la nueva integrante de su equipo. Disculpe, señor, pero ¿Pero qué, Garay? es que no se me avisó que estaban buscando una nueva integrante. No hace falta que le avise nada, Garay. Lo hago y punto. Igualmente, para que sepa, Ana Medina es la hija de un gran amigo mío, Oscar. Ambos hicimos la academia juntos. Ella se acaba de graduar y me dijo que su mayor deseo era integrar nuestra fuerza. Y yo, por supuesto, le dije que eso no era ningún inconveniente. Mire, señor, con todo respeto, pero... No hay ningún pero, Garay.
Usted va a ser su tutor todo el tiempo que sea necesario. Y ambos se reportan directamente conmigo. Es que no la conozco, no nos conocemos. Y yo ya no estoy en edad de andar cuidando a una chica nueva. Por otro lado, no podemos salir a la calle sabiendo que... ¿Sabiendo qué, Garay? No le puede pasar nada ni a usted ni a nadie de su equipo. Cualquier inconveniente, no hace falta más que hacer un simple llamado. Y listo. ¿Usted puede con eso, Medina? Sí, señor. Estoy dispuesta a morir todas las veces que hagan falta para proteger a esta sociedad. Ahí la tiene, ¿eh? Es una heroína sin haber salido a la calle ni un solo día. Le pido que le muestre el edificio, le presente al resto del equipo y le instruya en todo lo que haga falta. Señor, si me permite, me gustaría aprovechar este momento para decirle que es un honor para mí trabajar con el más grande y legendario agente de tiempo que... ¿Estuviste en la calle alguna vez, en alguna misión o algo por el estilo? No todavía, pero en la academia solemos... Sí, escuché, fuiste el mejor promedio. ¿Sabes cuál es el tema? En la academia lo más peligroso que te podés enfrentar es a un sacapunta. Ese es el problema. Sí, claro. Pero yo creo que si usted se permite conocerme... ¿Te va a conozco, Medina? Pero recién acaban de presentar... Ana Medina. Hija del legendario Oscar Medina, 25 o 26 años. Estudiosa, intelectual, clase media acomodada, lo cual te permitió estudiar tranquila y recibirte antes que el resto de tus compañeros. Te gusta leer, no ves bien de cerca, sos muy buena deportista, tenés un perro chiquito, seguramente un terrier, y tu hobby es tocar la guitarra. ¿Me equivoco? ¿Pero cómo puedo saber todo eso? Después hablamos de eso. Ahora tengo que presentarte al resto del equipo y darte la charla introductoria. Detrás de esta puerta se encuentra mi división, los más entrenados y más capacitados de todo Buenos Aires. ¡Equipo! Te los presento. Él es Mariano, el segundo en el mando y músculo del equipo. Él es Alex, el cerebro de nuestra división. Y él es Fede. Se supone que es la logística, pero en realidad está acá porque de vez en cuando hace algún buen chiste. Ellos son mis agentes de campo. Vamos a ver si realmente estás a la altura de nuestra división. Seguime. Fede, ¿llamaste a seguridad? Sí, David. Las cámaras de allá lo captaron todo. 2 motochorros. Sabían que la víctima transportaba mucha plata en un maletín. Lo bajaron cuando lo vieron para que no pusiera resistencia. La hora exacta fue 12:12. Perfecto, Fede, gracias. Señores, ¿Qué? Carajo. lamento comunicarles que quedan arrestados. ¿Pero quién te pensás que sos? ¿Te pensás que me importa si esta flaquita me dispara en la cabeza? ¿Querés apostar por ver quién de los dos es más rápido? ¿Eh? Mirá que algunos ya estamos jugados, viejo. Mirá, nosotros ya sabemos cómo termina esto. Vos hoy a mí no me vas a disparar. Duele, ¿no? Sí. Un poco más de lo que dolía en las prácticas. Vos pensás que nosotros solemos cambiar una hora los acontecimientos del pasado. Y somos los únicos que los recordamos. Tenemos que lidiar con ambos recuerdos superpuestos. Eso es lo que acá llamamos efecto de sobreescritura. Y duele. Bastante. Cada vez es más difícil soportar el dolor. ¿Te parece que vas a poder con eso? Sí. Sé lo que implica todo esto, pero ser agente es mi sueño y estoy preparada.
Buen día. Buen día. Esta es la oficina de cámaras de seguridad. Te presento a Emilia Fishbein, la jefa de monitoreo. En realidad le decimos vigía. Ella es Ana Medina, nuestra nueva integrante. Un gusto. Las cámaras de seguridad son muy importantes porque Las cámaras en realidad... de seguridad son una gran parte de todo este sistema. Sin ellas, los conectores no serían suficientes. En estas oficinas monitoreamos absolutamente todo lo que ocurre en el distrito. Si sucede algo, se le da aviso a los agentes, quienes acuden al lugar para luego cambiar la línea de tiempo. Sin estas cámaras, nada funcionaría. Bien. Bueno, solo falta un lugar. Vamos. Bien, esta es la oficina de los supervisores del tiempo. Garay, acá están las planillas semanales para que empiecen a completar. Y no se olviden de poner en detalle el horario y los hechos en letra clara. Porque las últimas planillas son un desastre. ¡Un desastre! Uno tiene que andar adivinando qué es lo que le ponen. Y a mí no me pagan por adivinar. Él es Víctor Crane, uno de los supervisores del tiempo. El mejor que conocí en mi vida, aunque un tanto malhumorado. Los supervisores del tiempo son quienes monitorean nuestros conectores para que no se usen con fines personales o malversos. Si en el futuro alguna de nuestras acciones causara consecuencias no deseadas, ellos tienen todos los registros a mano. Sus computadoras tienen una tecnología derivada directamente de los conectores. Con ellas pueden ver líneas de tiempo alternas y saber qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos intervenido. Chao. ¿Siempre es tan simpático? Bueno, más o menos. Con el tiempo te vas a acostumbrar. Me pregunto cómo hace su esposa para bancarlo. ¿Su esposa? Sí, tiene un anillo de compromiso puesto, ¿no? No. La esposa falleció. ¿Que nadie te dijo nada? No, nadie me dijo. La única familia que le queda hoy por hoy es su hija, Alma. ¿Qué haces, flaco? Disculpame, no te vi. ¿Por qué no te fijas dónde caminas? Flaco, disculpa. ¿Tenés hora? 5:30. Gracias. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. ¿Sabes qué? Recién entré y está despierto, Juan. Ajá. Así que cualquier cosa, si necesitas algo, me Bueno. llamas. Me encontrás allá. Bárbaro, Julia. Muchísimas gracias por todo, como siempre. Por favor, me encantó verte. Bueno, igualmente. Nos vemos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Perdón por haber tardado tanto en venir. Lo que pasa es que estuve muy ocupado en la fuerza. Entró una chica nueva. La hija de Oscar Medina, ¿te acordás, no? Y bueno, estoy ahí haciendo de tutor. Qué raro. Sí, Serrano, ¿qué pasó? Bueno, voy para allá.
Ahí está. Déjenlo pasar. Vos conocés este lugar, ¿no? Sí, lo conozco porque mi hija estudia acá. Pero no entiendo, Hernán, realmente para qué me llaman a mí. Te digo que puede ser un poco fuerte. Perdón de antemano. Perdón, ¿por qué me pedís perdón? Si yo no... ¿Qué es esto? ¿Pero por qué no la salvaron los agentes de esta zona? No tengo idea, David. Mi versión del futuro dentro de 5 horas la encontró. Me dijo que Sereno la vio, que salió corriendo, gritando. Yo vine hasta acá, pero no sirvió para nada porque el cuerpo ya estaba acá cuando llegué. O sea... O sea que no podemos salvarla. Las 5 horas no nos alcanza. ¿Vos ves algo más en ella, David? Hace mucho que no hago esto. Tiene más o menos 30 años. Es una profesional. Escribe mucho y con la mano, es zurda. No hace mucho que se separó. Tiene la marca del anillo en el dedo anular. No la mataron acá, la arrastraron. Y el tipo que lo hizo es una persona alta y fuerte. Bueno, David, no cambiaste mucho, parece. Lo llamé a Serrano para decirle, no sabía qué hacer. Él no me creyó, pensó que estaba hablando pavadas. Me dijo que iba a hablar con vos a ver si podías acercarte. ¿Y no te dijo nada más? Que después de ver esto vayas urgente a su oficina. ¿Cómo puede ser? A ver, ¿cómo puede ser? Esto no puede estar pasando, Garay. Sí, puede ser, yo lo vi. Quien lo haya hecho encontró un punto ciego, un error en el sistema que le dio una ventana de más de 5 horas. ¿Pero cómo? ¿Cómo una falla? Estuve hablando con la gente de seguridad de la facultad. Hubo un error en las cámaras del predio. Y por unas horas estuvieron fuera de servicio. ¿Y entonces qué? ¿Fue una coincidencia? No, imposible. Hablé con Fishbein y me dijo que el corte no fue programado. El asesino, que mató a la chica en otro lugar, tuvo el tiempo justo para venir y dejarla acá sabiendo que nosotros no íbamos a llegar, incluso usando los conectores. Esto no fue una coincidencia. Fue planeado y fue perfecto, Serrano. ¿Y qué significa todo eso? Que va a haber más. ¿Cómo? El asesino pudo haberse deshecho del cuerpo, lo pudo haber quemado, enterrado o tirado al río, qué sé yo. Nos está dando un mensaje, nos está desafiando y va a haber más. Esto no puede estar pasando, Garay. Si se enteran de esto, nos matan. Imagínate que sería un problema terrible para el gobierno. A partir de ahora, vos y tu equipo dejan de hacer las guardias y se ocupan exclusivamente de esto. Pero escúcheme, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Eso lo tendría que hacer la policía. Ay, ¿quién se tendría que ocupar, Garay? Nunca pasó, desde que se inventaron los conectores, nunca falló el sistema. No hay un protocolo de contingencia, no hay un plan, no hay nada. Antes de esto, vos eras investigador, ¿no? Sí, pero hace mucho que ya no me dedico a eso. Te vas a tener que ocupar porque ya no hay crímenes que resolver, sino que hay crímenes que evitar. Y te recuerdo que vos debiste haber pasado a retiro hace tiempo. Pero por el aprecio que te tenemos y el cariño que te tiene la gente, seguís acá, pero en cualquier momento eso puede cambiar. ¿Entendés? Sí, perfecto, me queda claro. No se me ocurre nadie que pueda manejar esta situación mejor que vos. Y una última cosa, Garay. Controla a tu hija, por favor. Que esto no salga de acá. Con este sistema somos vigilados día y noche, constantemente, con la excusa de nuestro bienestar y de nuestro cuidado. Observan cada una de nuestras acciones, están atrás de cada una de nuestras decisiones como si fuera una especie de gran hermano y nosotros ni siquiera lo sospechamos, lo naturalizamos. Desde este espacio consideramos que lo mejor que le podría pasar a nuestra sociedad es la abolición de este supuesto milagro de la ciencia moderna y que el Estado se ocupe de los problemas reales de la gente en vez de tapar los síntomas. Los conectores
distraen de los dramas sociales reales, son como parches para que el gobierno no se ocupe de lo que de verdad es importante, de cuál es el verdadero problema, que es la desigualdad social. La inseguridad no se resuelve con viajes en el tiempo. Se resuelve con más educación, con más inclusión, con más igualdad. Los conductores tienen que dejar de existir. Son el símbolo de nuestro fracaso como sociedad. Y los agentes de tiempo también. Vos sabés lo que tenés que hacer. Dale, No, en serio, te vas a lastimar. dale. Bueno. Suficiente, equipo. Bajen. Vamos a la oficina, que tenemos un problema. Y bien, esta es la situación. Es una persona que sabe muy bien lo que va a pasar. Tranquilamente puede ser un hacker, cualquier agente de tiempo de Capital Federal o Gran Buenos Aires, alguien que haya robado un conector, un infiltrado o un replicador. ¿Un replicador? Sí, existen personas, criminales, que se dedican a fabricar conectores en forma ilegal. Por suerte, los supervisores del tiempo detectan las señales y nos lo comunican. Llamamos al pasado y no dejamos que los pongan en funcionamiento. Es verdad que hace muchos años que no pasa, pero no podemos descartar esta hipótesis. ¿Y qué sugerís que hagamos? Dividirnos. Mariano y Alex van a ir a la facultad y van a interrogar a todas las personas que puedan. Alguien tiene que haber visto algo. Vos, Fede, quiero que te dediques a investigar 100% a la víctima, a sus familiares, a sus amigos, a los vecinos, con quién se relacionaba, quién la visitaba, si existe la posibilidad de que alguna persona haya tenido algún motivo para hacer lo que hizo. Y Ana, vos vas a venir conmigo a ver al forense, porque me llamó hace un rato y me dijo que tiene algo muy importante para decirme. Hace años que no veía algo así. El corte es preciso, perfecto. La víctima se sangró en cuestión de minutos. Sí, me di cuenta, ni bien la vi, pero ¿tenés algo más que quieras contarnos? Sí. Esto lo encontré en el cuerpo de la víctima. Y no es de ella. Corresponde a un adulto masculino. Esto es genial, Enrique. ¿Y podés averiguar a quién corresponde? Puedo. Necesito unas horas. Apenas tenga el resultado, te lo envío directamente. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supe qué? Cuando nos conocimos supiste casi toda mi vida en un segundo, cosas que yo no le conté a nadie en la fuerza todavía. ¿Cómo lo supe? El tema es observar. Tenés una marca en el puente de la nariz, la marca que dejan los anteojos. No los usás todo el tiempo, pero los usás para leer. En la parte de abajo de tu pantalón tenés pelos de perro. Un perro que no mide más de 25 centímetros, que seguro te saluda cuando llegas a tu casa. Y por último, las llagas en los dedos de tu mano izquierda y tu uña del pulgar derecho, más larga que el resto, son los propios de un guitarrista.
¿Contenta? Tenés un talento increíble. Un talento que era útil antes, cuando había crímenes de estos todo el tiempo. ¿De qué sirve deducir el pasado si tenemos esto para ver el futuro? El cabello pertenece a un tal Horacio Rojas. Vive en Olivos. Vamos. Quédate tranquila que va a salir todo bien. Pero igual, siempre anda con cuidado. Porque morir queda en nuestros recuerdos. Y duele. Duele mucho, te lo aseguro. Y no te lo olvidas nunca más. ¿Estamos? Una cosa más. ¿Por qué me tratas así? ¿Así como? Sí, así. Mal. No sé, como si fuese una tortura hablar conmigo. No es una tortura hablar con vos, para nada, no. Lo que pasa es que vos me haces acordar mucho a alguien que... No importa, vamos. No bajes la guardia. Desde hace por lo menos 2 días. Lo perdimos otra vez. No podemos hacer nada. Ya te expliqué que las cámaras de FADU dejaron de funcionar ese día. Y en el barrio de Horacio Rojas había intermitencia en la red eléctrica en ese momento. Así que todo lo que buscas en el lapso de ese tiempo no está. Sí, ya me imaginaba. De todos modos, quiero pedirte un favor. Justamente no tenemos los registros del momento del crimen, pero sí los anteriores, los posteriores y los de los barrios vecinos. Así que estuve pensando que si tu gente hace un rastreo de esas filmaciones, tal vez pueda encontrar algún vehículo que se repita. ¿Un vehículo? Claro. El asesino tuvo que haber trasladado a la víctima en algún vehículo, y seguramente uno grande. Si ustedes encuentran alguno repetido en las filmaciones, eso puede ayudarnos a atraparlo. Muy buena idea. Bueno, voy a poner todo mi equipo a disposición, ¿sí? Muchas gracias. Mientras tanto voy a preguntar a los supervisores a ver si encontraron algo fuera de lo común y en ese caso que me avisen. ¿David? Sí. Este asesino que estás buscando claramente conoce cómo funciona nuestro sistema y sobre todo las cámaras. Supongo entonces que acá son todos sospechosos, incluso yo. Sí. Está muy bien. Suerte en tu búsqueda, agente 1.
cambiando. Hola. David, necesito que me hagas un favor. Decime. Estoy notando irregularidades en las cámaras de seguridad en zona sur. Y debería mandar a alguien del equipo, pero... Sí, me imagino. ¿Podrías ir a chequearlo? Está bien. Pásame la dirección. ¿Es verdad que tu papá fue parte del equipo que inventó los conectores? Sí, mi papá fue uno de los responsables de la investigación. Debes estar orgulloso de él, ¿no? Digo, fue una de las personas que literalmente ayudaron a salvar al mundo. Salvar el mundo. No tenemos ese don, no. Ojalá. Simplemente salvamos pequeños mundos. Y siempre y cuando los encontremos antes de las 5 horas de que hayan muerto. ¿Y alguna vez fallaste en alguna misión? Este lugar está lejos, difícil de llegar. La va a ayudar a Fishbane a localizar el vehículo. Nos va a ayudar. Federico ya estuvo interrogando a los familiares, a los amigos, a los conocidos de las víctimas. Y no hay ningún lazo que los pueda unir. Realmente no sé lo que está haciendo este tipo. Necesito resultados, caray. Obviamente ya tuve que darle aviso a la gente de arriba. Por suerte tengo algunos contactos que me están ayudando a tapar todo esto, pero no sé hasta cuándo van a poder aguantar. Hacemos lo que podemos. No, yo no dudo de eso. Pero necesito que lo hagan más rápido. Perdón, buenos días. Quisiera saber si encontraron alguna anomalía en las redes, algo fuera de lo común. Por ahora no, David. Nada fuera de lo normal. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Ok. Muchas gracias. Esperá, David. ¿Qué pasó, Víctor? Mira, no estoy seguro, pero yo sí creo que hay un posible replicador. ¿Qué encontraste? Mira, para que lo entiendas, podría decirse que es una especie de interferencia. Algo mínimo, algo que mis compañeros no pueden ver a simple vista. Mi teoría es que están intentando crear algo distinto. ¿Y por qué no se lo dijiste a nadie? No confío en nadie. Ni en Serrano, ni en mis compañeros, en nadie. Mirá, yo soy supervisor acá hace muchos años. Y las veces que tuve que reportar a un agente fue porque se quisieron llenar de guita. Con apuestas, con la lotería, con cosas así. Vos las veces que rompiste la ley fue para ayudar a tu hija en cosas mínimas. Yo te conozco, sé que sos una persona confiable. Gracias, Víctor. ¿Y tendrás alguna otra pista para darme que yo pueda seguir?
interferencia sale de ahí. Yo te diría que vayas, pero por favor no le digas a nadie. Y apúrate. Porque si estos tipos están usando conectores ilegales y se enteran que los vamos a buscar, los van a pagar y va a ser imposible rastrearlos. Muchas gracias, Víctor. En serio. Suerte, David. ¿Quién es? Ok. Alex y Ana se quedan acá. Y necesito que vos dejes al menos uno para interrogar. ¿Estamos? ¡Vamos!
Te dije que dejes al menos uno para interrogar. Y pasaron cosas. Basta para mí, basta para todos. ¿Nombres? Fermín. Felicia. ¿Animales? Fénix. Eso no es un animal. Es un animal mitológico, pero es un animal. Nada, no existe, nada. ¿Lugares? Frankfurt. Francia. ¿Televisión? Friends. David, lo que están haciendo es una vergüenza. Yo le tendría que decir a Serrano ahora mismo. No pueden sacar la información sospechosa a golpes. Tranquila, no pasa nada. O mejor dicho, no va a haber pasado nada. ¿Qué vas a hacer? Estos tipos lograron crear un conector de forma ilegal. Es lo que detectó Víctor. Pero no lo tienen acá. Lo vendieron. ¿A quién? Me dieron la dirección de dónde está. Tenemos que ir. Bueno, igualmente eso no justifica lo que hicieron. Te dije que te quedes tranquila. Lo único que tengo que hacer es llamarme al pasado y darme la dirección. Nada más. Esto no va a haber pasado. Lo único que como la charla duró un poco más de 1 hora y media, el viaje va a doler. ¿Estás preparada? No, la verdad que no, pero bueno. Lástima. ¡Alto! Agente del tiempo 1, necesito una ambulancia en mi ubicación actual. ¡Manos en la cabeza! Somos agentes del tiempo. Queda arrestado por intento de homicidio. Tiene derecho. Bajen las armas, ahora. ¡No hay refuerzos! ¡No va a hacer nada! ¡Disparen! ¡Bajen las armas! ¡No! ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen! ¿Se van a arriesgar? ¿Eh? No lo vine a matar a ustedes. Hoy vengo a terminar un trabajo que empecé hace tiempo. Y por suerte para ustedes no les toca. Así que bajen las armas, carajo. ¡No! 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 Tírenlas atrás, vamos. Tírenlas atrás.
Mario Ragazzi. Todavía no vi tu ficha técnica, pero con solo verte ya me imagino lo que dice. 60 años, ex militar, estuviste preso varias veces, muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, y no tenés actividad registrada en los últimos tiempos. Ragazzi, ¿qué se siente ser un monstruo? Yo no diría que soy un monstruo, agente. Para nada. ¿Y cómo te podrías definir entonces? Soy solo un mensajero, Garay. Y a nadie en este circo de mentirosos y estafadores les va a gustar el mensaje cuando lo encuentren. Y a vos, menos que a nadie. ¿De qué mensajes me hablas? ¿Quiénes son los mentirosos? Ustedes, Garay, ustedes, que dicen que yo soy un psicópata. Ustedes, al igual que Narciso, se ahogaron en su propia imagen. Y créeme que no hay peor psicópata que el que se cree su mentira todos los días de su patética vida. ¿O me equivoco? Me vas a disculpar, Ragazzi, pero no entiendo nada de todo lo que me estás diciendo. Es comprensible porque todavía es muy temprano. Yo sé que para un agente de tiempo esa palabra no existe. Pero bueno, es así. Se te ve cansado, Garay. Anda a tu casa. Relájate. Lee la Biblia. Y habla un rato con tu esposa. Muerta. Y créeme, esto es la paz antes de la tormenta. Y vos nunca viste una tormenta tan tremenda como la que está por llegar. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cómo sabés? Vengo a liberarte, David. Vengo a liberarlos a todos. Yo antes estaba ciego como vos, pero ahora veo. Ahora veo. Y sé muy bien lo que tengo que hacer. Y pronto lo vas a saber vos también. ¿Cómo sabés lo de mi esposa? ¿Cómo sabés lo de mi esposa? Sí, pegame, dale, sacate las ganas. Ahora sabés lo que se siente sentir ira, bronca, impotencia de no poder hacer nada. Lo mismo que sentimos nosotros. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Es que no me escuchás, David, no querés entender. Yo solo soy un mensajero. ¡Un mensajero! No entendiste nada. ¿Hay alguien más? Decime si hay alguien más. Decime si fuiste vos el que mataste a alguna de las víctimas. ¿Sí o no, Ragazzi? ¿Sabés cuál es el problema? Que vos crees que yo soy un monstruo. Pero pensalo. Tal vez sea solo tu reflejo. Serrano tiene que escucharme. Garay, ¿qué le pasa? Tranquilícese. Serrano, escuche, esto no terminó, hay más. ¿Cómo que hay más? Ragazzi es un imitador, un seguidor, una distracción, no sé, pero va a haber más muertes. Pero si lo agarró su equipo a punto de desgollar a una mujer igual que a las otras personas. Mire, Serrano, este tipo fue arrestado porque quiso, porque alguien más quiso. Además, él sabe sobre mí. ¿Cuántos supresores acaba de tomar, Garay? Bueno, muy bien, vamos a calmarnos, ¿eh? Aparentemente usted lleva varios días sin dormir. Y está pasado de medicación. Usted sabe que esto yo lo tengo que reportar y debería suspenderlo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que yo no vi nada. Pero eso sí, vaya a su casa y duerma. Serrano, tiene que escucharme, se lo pido por favor. Este tipo me acaba de decir que eres solo un mensajero. Además, yo le di un cenicero y lo agarró con la mano izquierda. ¿Y eso qué tiene que ver? Que todas las víctimas fueron asesinadas por un diestro. Yo lo vi. Están todos los informes forenses. Bueno, está bien. Y si no me cree, vaya usted mismo y corrobórelo. ¿Y? No sé a qué están jugando ustedes dos, ¿eh? ¿Jugando? Sí.
confesó haber actuado solo. No habló de ningún mensajero. Conocía todos los puntos ciegos, es él. No puede ser, a mí me dijo otra cosa. Bueno, ya está, Garay. Ya la policía se lo llevó a una cárcel de máxima seguridad. No lo vamos a ver nunca más nosotros. Serrano, este no es el tipo que estamos buscando. Ya está, Garay. Se acabó. Se terminó. Es él. Yo sé que estuviste muy ocupado con la investigación y no debes haber visto mucho internet. Pero por primera vez en muchos años se nos estaba complicando la situación. Más allá de que nuestro gobierno es dueño de casi todos los medios de comunicación, ya las noticias empezaban a filtrar. Estos pseudos periodistas independientes empezaban a hablar, los blogs, las redes, tu hija. Además, si vos no hubieras traído a Ragati, seguramente nos hubieran ordenado atrapar a cualquier perejil e inculparlo. ¿Pero qué es esto? ¿Una broma? ¿Qué vamos a volver a hacer lo mismo que antes? ¿Pero dónde te pensás que vivís, David? Esto es Buenos Aires. Acá nunca cambió nada. Con o sin conector siempre fue lo mismo. A nosotros no nos corresponde definir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es servir a un sistema que juramos proteger y listo. Yo juré proteger a la gente, no al sistema. Y ahora somos mucho mejor de lo que éramos antes. Ya está, David. Se terminó. Anda a tu casa a descansar. Usted no tendrá algo que ver con todo esto, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir, David? Lo que escucho. ¿Por qué está tan apurado por meter preso a este tipo? David, déjame la arma y el conector acá. Está suspendido hasta nuevo aviso. No, usted no me puede hacer eso. Sí, puedo hacer eso y mucho más. Déjame el arma y el conector acá. Está suspendido una palabra más y lo vas a ver a Ragati en la cárcel, pero preso vos también. ¿Qué haces acá? ¿Puedo pasar? Es un ratito nada más. Pasa. Bueno, decime que tengo poco tiempo. Alma, ¿cuánto tiempo más vamos a estar así evitando? ¿Qué necesitas, papá? Necesito hablarte, que hablemos. Bueno, estoy acá, te estoy escuchando. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Así como? Alma... ¿Otra vez vamos a tener esta conversación, papá? No es otra vez, es siempre, es una constante. ¿Cómo tengo que hacer? Necesito que me entiendas. Yo necesito dejar de tener esta conversación, papá. Necesito que me dejes en paz. ¿Qué puedo hacer para...? Nada. Nada podés hacer porque ya es tarde. Es tarde para vos, para mí, para todos. Es tarde. No, no es tarde. Deberías haberte acordado antes, ¿sabes? Deberías haberte acordado antes que me querías, que me amabas, que me querías cuidar, no sé. Lo que sea que estés pensando, deberías haberte acordado antes. En mi infancia, en mi adolescencia, cuando entré a la facultad, en cualquier momento de mi vida, nunca estuviste. Nunca. Siempre fue tu trabajo. Antes que nada, siempre. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que la única vez que fallaste fue con ella. Salvaste a todos. Siempre salvas a todos, pero a ella no pudiste salvarla. No pudiste salvarnos. Ni siquiera me dejaste a mí intentarlo. Nosotros todavía estamos acá, Alma. No. Te equivocás, no estamos acá. Ya no. Es tarde. Fuiste y sos el mejor con el tiempo, ¿sabes qué? Te felicito por eso. Te aplaudo. Pero para nosotros ya es tarde. Sé lo que está pasando, ¿eh? Y lo publiqué en mi blog, por si no sabías. Tus jefes deben odiarme.
Así que ya que te tengo acá, voy a aprovechar para preguntarte. ¿Lo encontraste? ¿Cómo haces para saber siempre todas estas cosas? Porque me dedico a eso, a decir la verdad. Como realmente es, no como la que te pagan a vos por defender. Decime, ¿lo encontraron? No estoy seguro, creo que no. Bueno. Entonces, te pido... No. Te exijo. Y no como hija, ¿eh? Como ciudadana te lo exijo. Que busques a ese tipo y lo encuentres. Yo quiero encontrarte a vos, Alma. Hoy soy yo la que te pide que hagas tu trabajo. Y ahora te pido por favor que te vayas porque no tengo tiempo. Me tengo que ir. ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés? ¿Que te maten? ¿Eso querés? Déjame en paz. No, David. Me llamaron para que venga a salvarte de una puñalada en el abdomen. ¡Te ibas a morir! ¿Entendés eso que te estoy diciendo? Me acaban de llamar para decirme que te ibas a morir. Acá hoy, en esta calle de porquería por un ladrón de porquería con una navaja. ¿Qué te pasa? ¡Déjame tranquilo! No te das una idea lo bien que me vendría tu ayuda, amigo. No te das una idea. ¿Me seguiste? Necesito saber. No necesitas saber nada. David, somos compañeros. Te guste o no te guste, y sí. Me parece que sí. Necesito saber si mi compañero enloquece de repente y va por la calle buscando que lo maten. Creo que merezco saberlo, ¿no? Ya no somos compañeros. Pero bueno, te escucho. ¿Qué pasó en aquella casa antes del asalto? ¿Por qué saliste así? ¿Y quién es él? Era la casa de mi hija, Alma. ¿Tu hija? Una hija que me odia. ¿Pero por qué te odia? Por la misma razón que yo me odio a mí mismo. Porque fallé. Una noche, hace mucho tiempo, cuando este sistema recién empezaba, en una época en que había pocos agentes y pocas cámaras, y no siempre llegábamos a tiempo y muchas veces fallábamos. Un día de esos yo me encontraba trabajando en un caso lejos de la capital. En eso recibo un llamado de la policía diciendo que habían entrado a mi casa a robar. Sin pensarlo dos veces dejé lo que estaba haciendo y me llamé a mi versión pasada, sabiendo que no llegaba. ¡Salvala, papá, por favor! ¡Papá, por favor, decí algo, hacé algo!
hacer, por favor? Yo puedo hacer el llamado, por favor. Por favor, dámelo, yo lo llamo. El llamado de 5 horas no había sido suficiente. Supuestamente tenía que aceptar la pérdida y resignarme. Es lo que me decían todos. Pero yo sabía que había otra forma de superar las 5 horas. ¿Cómo? Haciendo una cadena. ¿Una cadena? ¿Sabes lo que es eso? Sí. Es cuando vos mismo te llamas al pasado y esa versión del pasado y así, sucesivamente. De esa forma podés llegar a un pasado mucho más lejano. Pero hacerlo está penado con la expulsión de la fuerza y prisión. Porque estás alterando el destino de mucha gente. No tenemos ese derecho. Y está muy bien que no lo tengamos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que pasa en la mente de la gente que lo hace. La destruye por completo. Imagínate si volver 1 hora causa el daño que causa, provoca el dolor que provoca. Date una idea. Por eso no lo hiciste. No la hice porque antes ya alguien había intentado hacerlo. Y esto es todo lo que quedó de él. Juan, el agente 2, mi amigo, me había explicado cómo hacerlo. Y yo pude haber tratado. Incluso mi hija Alma me había pedido mi conector para hacerlo ella misma, pero no la dejé. No quise que se arriesgue. Y yo tampoco me arriesgué. Fui un cobarde. Desde esa vez, cada noche veo a mi esposa. No sé si será por las pastillas, los llamados, el insomnio o porque me estoy volviendo loco, no sé. Cuando perdí a mi esposa Emma, me juré a mí mismo que no iba a fallar nunca más y que iba a salvar la vida de todas las personas. De todas. Pero entonces cumplamos esa promesa. Volvamos y atrapemos a ese tipo. Mira, David, yo te escuché discutiendo con Serrano en la oficina y realmente si vos decís que este no es el final del camino, yo te creo. Pero tenemos que seguir buscando al verdadero asesino. Sí. Sí, es verdad. Pero ya no sé si tengo las fuerzas. Es de la central. No tendrías que haber venido acá. No tenés ni conector ni arma. Yo me sé cuidar.
Hola. Van a encontrar otro cadáver y tampoco van a llegar a tiempo. No hay duda, es él. Volvió. ¡Se lo dije, Serrano! ¡Se lo dije! ¡No era Ragati! Bueno, tranquilícese, Garay, ¿eh? ¿Pero qué me voy a calmar? Si me hubiera hecho caso desde un principio, toda esa gente no hubiera muerto. Bueno, eso tampoco lo sabemos. Lo único que sabemos es que el tipo que se llevaron no es el asesino que buscamos. El verdadero asesino está ahí afuera riéndose de todos nosotros. Y ahora me va a dar mi arma y mi conector. Y voy a ir yo mismo a la cárcel a interrogar a Ragati. Le guste o no le guste. David. Va a ser imposible. ¿Qué? Llamaron del penal. Ragati se suicidó anoche. Se ahorcó. Lo encontraron los guardias esta mañana. Su muerte fue hace más de 5 horas, así que... Encuéntrelo como sea. Desde hace días que la Fuerza Protectora nos viene ocultando una información muy peligrosa. Un asesino serial está suelto en Buenos Aires. Y por primera vez, los conectores no son suficientes para encontrarlo. Esto es un hecho sin precedentes. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser? ¿Por qué estás tan seguro que no puede ser? Podemos estar juntos, los tres. Vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Mala noche? ¿Necesitas algo? No. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, gracias, no te preocupes. Como no hablamos mucho después de aquel día... Bueno, nada, quería que sepas que podés contar conmigo para lo que necesites. Te agradezco. Y no tenés que estar mal por lo de tu hija, en serio. Yo pienso que algún día, tarde o temprano, se le va a pasar. En algún momento ella va a entender que lo que hiciste fue para cuidarla. Muchas veces pasa que la gente no entiende que lo que hacemos es para cuidarlos. Y algunas personas simplemente se enojan y se alejan un tiempo. Prefieren estar solas aunque eso les haga mal. Como que rechazan la ayuda. Nada, David, para mí algunas personas no quieren ser salvadas.
Y vos no podés salvarla 2 veces. Me pediste que buscara una coincidencia en todas las cámaras de tránsito de la ciudad y lo encontré. Esa traffic aparece en todos los casos. Apenas encontré el patrón, comenzó a aparecer en las pantallas paseándose a plena luz del día. ¿De qué hora es esta grabación? Aproximadamente 3 horas. 14:15 para ser exacta. Fitzroy y Lesica. Estoy acá, lo veo. Está tomando la autopista. ¡Allá va! No lo pierdas. Cuidado con el tráfico. A tu derecha. Va a tomar la próxima salida. Veo la salida, voy para allá. Está yendo más despacio. Mantenga la distancia, sean prudentes. Va hacia una especie de fábrica. Tened cuidado, mucho cuidado. ¿Podemos pedir refuerzos? ¿Cómo solucionar esto? No están solos. Estamos justo detrás de ustedes. Vamos. No suelten su conector por nada del mundo. Ante cualquier situación de peligro, por más mínima que sea, lo usan, ¿sí? ¿Entendido? Y otra cosa más. No sé si hoy pueden confiar de todo en mí. Tengan cuidado.
¿Qué pasa? Vos. ¿Qué haces acá? ¿Fuiste vos? ¿Todas las víctimas fuiste vos? Hay una razón para todo lo que dice. Me cuesta creerlo. Cuando te lo explique, al final vas a poder entenderlo. Tengo todo el tiempo del mundo, literalmente. Claro. Todo esto empezó hace unos años. Cuando entré a trabajar en la oficina del control del tiempo, yo estaba feliz, entusiasmado, ansioso. No podía creerlo. Era mi sueño hecho realidad. Trabajar con los mejores de los mejores. Cuidando a las personas, protegiéndolas, haciendo la diferencia, que era lo que quería. Y lo disfrutaba muchísimo. Hasta que un día lo entendí. A medida que iba registrando los eventos en la bitácora, me di cuenta de algo impensado. Algo que ningún supervisor en ninguna parte se tomó la molestia de ver. Todo lo que hacíamos, todo lo que modificábamos para salvar la vida de esas personas, solo lo empeoraba. Cosas terribles pasaban en sustitución de las otras. Cosas que ni siquiera ustedes, los agentes, lograban ver. El único que investigó, que documentó y que vio todo fui yo. Por cada vida salvada se perdía otra. Por cada persona perdonada, otra era castigada. Por cada familia que creían unir, otras eran desarmadas. Esa era la realidad, esa es la realidad, siempre lo fue. ¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie? ¡Lo hice! Intenté hablar con el capitán, con el teniente, con el consejo superior. Nadie estaba dispuesto a cuestionar nada. Ni nuestras fuerzas, ni el gobierno que las avala, ni los medios hegemónicos de comunicación. Nadie. Me amordazaron. Me amenazaron. No entiendo cómo no me mataron, porque era lo único que les faltaba. Me obligaron a vivir con la culpa de saber el dolor que le estábamos causando a esas personas sin poder hacer nada. Hasta que un día lo entendí. No necesitaba ser un supervisor del tiempo para hacer algo. Necesitaba hacer algo más. Necesitaba restaurar las cosas. Comencé a deshacer las acciones que ustedes hacían. A matar a la gente que ustedes salvaban. Hay un orden natural para todo. Y ustedes lo estaban deshaciendo y yo tenía que corregirlo. ¿Vos te diste cuenta de eso, hablando con Medina, o no? Tuve que atar algunos cabos. Fue difícil.
Ustedes, los supervisores, son los únicos que tienen los registros de todas las personas salvadas en Buenos Aires. Pero mis sospechas empezaron cuando llegué a Ragati. Ragati. Fue la única persona que me escuchó y me creyó en la verdad que yo le estaba presentando. Todo fue pensado, planeado, para atraer tu atención, para que hoy estés acá. Y cuando finalmente lo entendiste, yo me rebelé. Ustedes se creen que son el equilibrio del mundo. ¡Y yo soy el equilibrio del mundo! Volaste demasiado alto, David, igual que Ícaro, hasta que te traicionó el sol. No sé de qué estás hablando, pero ahora vas a venir conmigo y vas a rendir cuentas por todo lo que hiciste. No, David, no. Hoy, acá, ahora se termina todo. Todo este sistema corrupto, toda esta mentira que le enseñamos al mundo y de la cual yo fui parte. Todo se acaba. ¿Me escuchás? No hay sirenas, no hay autos, no hay refuerzos. Nadie. Somos solo vos y yo. Ya te lo dije, llevo años pensando en esto. Y va a resultar. Hoy se termina todo. Tu equipo está inconsciente. Yo estoy desarmado. Nadie va a venir a ayudarte. Mira bien a tu alrededor. Mira dónde estamos. Florencia Silverman. La salvaste de ser atropellada. Y ese conductor asesino que no fue a la cárcel violó a su hija de 8 años reiteradas veces. Valeria Duarte, abogada, experta en liberar criminales que ustedes meten en la cárcel, apoyándose en los puntos débiles de la ley, creando un círculo vicioso que no termina nunca. Horacio Rojas, empresario. Si yo no lo hubiese matado, hubiese dejado a 500 familias en la calle después de vender su empresa. ¿Lo ves? Todo este sistema está mal. Perdiste tu alma en esto, Víctor. No perdí mi alma. Al contrario, estoy intentando salvarla. Pero no te preocupes. Yo sé cuál es la foto que tengo que mostrarte para que reacciones. Pero antes déjame hacerte una consulta. ¿Hace cuánto que no hablas con Alma? ¿Hace cuánto que no la ves? De verdad, te pido perdón, David. Al principio no me dejó acercarme a ella. La mujer más inteligente que conocí en mi vida. Pero con el tiempo me di cuenta que acercarme a ella era más fácil de lo que yo pensaba. Los dos teníamos la misma meta: terminar con todo este sistema. Solamente tuve que darle las herramientas y la información que necesitaba para todas sus historias. Y después de a poco ella me fue contando la historia de ustedes, la de tu mujer. Hasta logré sacarle una copia de la llave de tu casa. ¿Sabes que nunca las tiró? Increíble.
Y hurgando en tu hogar, descubrí la Biblia y descubrí lo de tu esposa. ¡Voy a matarte, Víctor! No lo creo. Conozco todos los finales posibles de esta historia. Voy a simplificártelo todo. Esto fue hace 2 días. 40 horas exactas. Acá, en este mismo lugar. Quiero que sepas que mi meta nunca fue seguir cometiendo estos crímenes para siempre. Mi meta es otra. No necesito destruir todo el sistema. Si te elimino a vos, que sos la cara, el alma, la bandera, el espíritu de todo esto, todo cae. De verdad. Te pido perdón, David. Pero es la única forma. 40 horas. ¿Es ella o son todos los demás? Vos sabés lo que tenés que hacer. David. Vos sabés lo que tenés que hacer. No. No lo hagas. Ahora te toca a vos. Veo que mi plan funcionó. Ella está bien, inconsciente. David, yo quería decir...
Cientos de personas salen a las calles a manifestarse en contra de la fuerza protectora luego de haber leído toda la investigación subida a la red por Víctor Crane. El hecho de que el famoso agente 1, David Garay, haya usado su conector de forma ilegal para hacer una cadena y salvar a su hija solo ha empeorado la situación. Cada segundo que pasa crece más la grieta interna en el poder entre quienes no desean continuar usando los conectores y quienes creen que eliminarlos sería una locura. Gran parte de la sociedad considera a Víctor Crane un héroe incomprendido al cual le deben gratitud. Otros lo consideran un monstruo. Lo mismo está sucediendo con el agente de tiempo, David Garay. Las consecuencias que la cadena del agente 1 pudo haber causado en la vida de miles de personas aún no se han dimensionado del todo. Hoy aquí en el Congreso de la Nación se decide si la fuerza protectora podrá seguir usando los conectores o no. Mi papá era agente de tiempo. Solía contarme historias sobre los primeros llamados que él y su equipo habían logrado realizar. Me contaba cómo era la vida desde que ellos habían empezado a trabajar, después de los conectores. Solía decirme que el tiempo es más que solamente una ilusión, o algo que la mente humana diseña para poder soportar mejor su propio envejecimiento, o la sombra acechante de la muerte. Me decía que ahora la agonía diaria que antes llamaban vida era mejor, más llevadera, más bella. Hoy le creo. Su sueño era algún día hacer una diferencia, crear algo mejor. Yo creo que lo logró. Hoy solo quiero estar a su lado cuando despierte y lo descubra. Hoy solo quiero volver a encontrarlo. Decirle lo importante que es para mí, para el mundo. Y agradecerle por todo. Por el ejemplo que fue, incluso al perdonarle la vida a quien se la arruinó a él. Hoy solo quiero hablarle a él. No importa cuánto tiempo tardes, papá. Yo te espero.